Hola amigo, estoy muy feliz de que me acompañes. Voy a continuar con un mensaje que inicié la vez pasada. No te preocupes si no la viste, hoy será un mensaje completo. Para algunas personas esto es más que un poco controvertido. Es totalmente bíblico y si amas la Biblia, te encantará esto. Prepárate, si tienes una Biblia, tómala, entremos a la palabra juntos. Hola, soy Bayless Conley. En la vida, todos enfrentamos la incertidumbre, ya sean problemas financieros, valles relacionales, una crisis de salud o solo intentamos descubrir nuestro propósito. Algo es seguro. Dios te ve, Él te ama. No importa lo que estés enfrentando, Él tiene las respuestas. Mi querido amigo, si pudiera, me sentaría contigo, ahí en tu mesa, en tu comedor o en tu porche, y podrías tener una tetera y haríamos un par de tazas de té. Ahora vivo en Estados Unidos. Aquí usamos tazas muy grandes. Sé que para algunos esto es absolutamente ridículo. Cabe el triple de té aquí. Ah, Tengo mucho té aquí, pero con suerte en tu casa nos sentaríamos a tomar una taza de té. Y hablaríamos de cosas. Bueno, tengo algo en mi corazón que quiero compartir. Estamos respondiendo la pregunta. ¿Dios llama a mujeres al ministerio? ¿Dios alguna vez nombra mujeres para roles de liderazgo para su pueblo? Por supuesto, para responderlo tenemos que ir al registro divino. Y me encantaría si pudiera estar contigo y disfrutar nuestro té y hablar de ello y leer escrituras juntos, porque es importante. Dios habla mucho de esto en su palabra. Si Dios habla de eso, necesitamos saberlo. Nada de esto es descartable. Esto es bueno, esto es exceso. No, todo es importante. ¿Sabes que no puedo ir a estar contigo en tu casa o en tu cocina? Y, bueno, esta es la mejor opción. Voy a tomar a mi enorme té. Y hablemos de esto. La vez pasada vimos a un par de mujeres. De hecho, quiero mencionar a tres mujeres en el Antiguo Testamento que fueron llamadas profetisas. Ellas sirvieron en el ministerio de un profeta, es decir, ellas entendieron el plan y el propósito de Dios, expresaron la mente de Dios al pueblo de Dios. Una de ellas fue María, hablamos de ella, era hermana de Moisés y Aarón. Luego hablamos de Débora la vez pasada. Débora no era solo una profetisa, y leemos donde ella profetizó, ella predijo el futuro con mucha exactitud. Pero también la llamaron jueza, muchos iban con ella por un veredicto, ella era una jueza en Israel. Ella fue la única mujer que alcanzó esa posición porque fue llamada a ello por Dios y obviamente reconoció y recibió el consentimiento común del pueblo. ¿Y qué líder fue ella? Desde el punto de vista histórico, estaría en la categoría de Juana de Arco, quien unos 27 siglos después llevaría a los franceses a la victoria y cabalgaría al frente de ellos. Débora, el nombre significa abeja, y es un nombre muy apropiado porque estaba muy ocupada recogiendo miel para sus amigos, tenía un aguijón fatal para sus enemigos, como los cananeos llegaron a experimentar. De hecho, al finalizar su etapa como jueza, dice que la tierra descansó por 40 años. Pido que tu ministerio y tu influencia y tu contribución brinden a las personas un gran descanso en el Señor. Me gustaría avanzar en lugar de volver atrás y repetir lo que dije. Hablemos de otra profetisa. Su nombre es Hulda. En Segundo de Reyes 22, la historia comienza. Hay un joven llamado Josías, quien se convierte en rey de Judá a los 8 años. Imagínate volverte rey cuando tienes 8 años. Ahora, su padre y su abuelo eran ambos idólatras. Josías no sabía nada sobre Dios. Israel básicamente perdió el rumbo. Israel estaba lleno de ídolos. El país estaba entregado a prácticas paganas. Completamente olvidaron a Dios. Incluso el templo se llenó de ídolos. Quiero retomarlo. Y en esta historia
donde Josías, algunos años luego, da la orden de reparar la casa del Señor, el sumo sacerdote, haya un libro de la ley adentro. Ahora es increíble que el sumo sacerdote o alguien esté limpiando la casa del Señor y haciendo reparaciones y encuentren un libro de la ley, ni siquiera saben qué es. Están así de apartados de Dios. Dicen, encontramos este libro, se lo llevan al rey, el rey lo lee y se da cuenta de que han desobedecido a Dios, han enojado a Dios y la ira se posa sobre Jerusalén y sobre Israel y piden consejo a Hulda, la profetisa. Y cuando se acercan a ella, ella profetiza. Oigan, todas las cosas profetizadas en este libro se cumplirán. Eso pasará, toda esta destrucción y juicio vendrá, pero vayan a decirle al rey, porque su corazón fue tierno hacia mí, dice el Señor, porque se humilló, porque lloró y rasgó su túnica. Voy a darle bendición en su vida. Esto no pasará en su vida. Él no verá esta calamidad venir sobre el pueblo ni sobre la tierra en su vida. Y el resultado de esto, escuchen, el resultado de que le llevaran la palabra de esta profetisa a Josías, que ahora es un hombre joven, dice en 2 de Reyes 23, versículos del 1 al 3. Entonces el rey mandó reunir con él a todos los ancianos de Judá y de Jerusalén. Y subió el rey a la casa del Señor, con todos los varones de Judá y con todos los moradores de Jerusalén, con los sacerdotes y profetas y con todo el pueblo, del más chico al más grande. Y leyó, oyéndolo ellos, todas las palabras del libro del pacto, que había sido hallado en la casa del Señor. Y poniéndose el rey en pie junto a la columna, hizo pacto delante del Señor de seguir al Señor, guardar sus mandamientos, sus testimonios y sus estatutos, con todo el corazón y con toda el alma, y que cumplirían las palabras del pacto escritas en aquel libro, y todo el pueblo confirmó el pacto. Luego recorre Judá por toda la tierra y quita todo eso, todo vestigio de idolatría y rituales paganos. Él limpia el templo, él quema todos esos ídolos y de hecho cumple la profecía al hacerlo. Él obedece las palabras del libro, incluso hasta el restablecimiento de la Pascua, que no se había celebrado en 2 generaciones, y literalmente un avivamiento nacional pasó. La nación vuelve a Dios, aunque no mucho se escribe, no mucho escriben sobre ella. Hulda, la profetisa, tuvo un papel importante que cumplir. En este avivamiento nacional, ella fue el eje principal. De todo este evento, Dios la usó asombrosamente. Ella es una profetisa, ella opera en los dones del Espíritu, expresa la mente de Dios a su pueblo. En un tiempo, piensa en esta mujer Hulda, en un tiempo en que la nación en su totalidad ha caído en la idolatría y le ha dado la espalda a Dios, ella no ha dejado a Dios. Ella se ha mantenido fiel a Dios y ha madurado en las cosas espirituales. Ella es respetada. Estos hombres pudieron ir con Jeremías, el profeta. Era contemporáneo de Hulda, pero tenían confianza en ella y respetaban su ministerio. Ella con exactitud profetizó acerca del futuro de Judá y el futuro personal de Josaías. Ella animó e inspiró a Josaías a obedecer a Dios y al hacerlo, tuvo un papel clave en el regreso de una nación a Dios. En ella vemos confirmado de nuevo el importante papel que la mujer desempeña en los planes de Dios. De hecho, deberías leerlo. Todos conocemos a Isaías, el profeta que escribió el maravilloso libro de Isaías. Uno de mis capítulos favoritos de la Biblia está en ese libro. Isaías 53, el gran capítulo redentor de que habla de Cristo, su sacrificio y por qué pasó por un sacrificio y lo que compró para nosotros el sacrificio. ¿Sabías que la esposa de Isaías era profetisa también? Sí, las Escrituras lo dicen en Isaías capítulo 8. Ella habló por inspiración del Espíritu de Dios, tenía los dones del Espíritu operando en su vida, la palabra de conocimiento, la de sabiduría y el don de la profecía. Ella era profetisa también. Ahora avancemos, saltemos una línea y vamos
Al momento justo después del nacimiento de Cristo, leemos acerca de una mujer llamada Ana, Lucas capítulo 2, versículo 36. Estaba también Ana, una profetisa, hija de Penuel, de la tribu de Aser. Era anciana, casada de joven, había vivido con su esposo 7 años y permaneció viuda hasta los 84 años. Nunca salió del templo, sino que adoraba a Dios con ayunos y oraciones, día y noche. Llegando en ese instante significa que María y José habían llevado a Jesús al templo para dedicarlo según la ley. Llegando en ese instante, Ana dio gracias a Dios y comenzó a hablar del niño. Habló de Jesús a todos los que esperaban la redención de Jerusalén. Ahora, Ana quedó viuda después de 7 años de matrimonio y decidió pasar su vida al servicio de Dios, ayunando y por medio de la oración. Era profetisa. Era muy sensible al tiempo divino y entró en ese mismo momento en que llevaron al niño Jesús. Ella reconoció quién era a él y anunció al Salvador en el templo, en la casa de Dios. Ella habló con las personas sobre Jesús, a aquellos que buscaban la redención en Jerusalén. Asombroso. Ahora, después de la resurrección, cuando la era del Nuevo Testamento inició, encontramos mujeres en el ministerio. ¿Hay mujeres en roles de liderazgo entre el pueblo de Dios? Bueno, otra vez debemos ir a las Escrituras y diré que la respuesta es sí. Hechos capítulo 2, versículos del 16 al 18. Pedro cita la profecía de Joel el día de Pentecostés. Él dice esto, es de Hechos 2 del 16 al 18. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel, y en los postreros días Dios dice: derramaré mi espíritu sobre toda tu carne, sus hijos y sus hijas profetizarán. Sus jóvenes verán visiones y sus ancianos soñarán sueños, y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas derramaré mi espíritu, y ellos profetizarán. En Hechos capítulo 21, versículos 8 y 9, leemos sobre Felipe, quien tenía 4 hijas vírgenes que profetizaron. Ahora, según Primera de Corintios, Pablo define el don de profecía así: el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consuelo. Las 4 hijas de Felipe hablaron a los hombres para edificarlos, exhortarlos y brindarles consuelo. Eso es lo que el don de la profecía hace. Romanos 16, versículos 1 y 2, Pablo escribe a la iglesia en Roma: les recomiendo a Febe, nuestra hermana, diaconisa de la iglesia de Cencreas. Pido que la reciban en el Señor como conviene entre los santos y la ayuden en cualquier asunto en que los necesite, porque ella ha ayudado a muchos y a mí también. Pablo llama a Febe. Esta mujer, sierva, es la palabra griega diáconos. Ella es diácono en la iglesia o diaconisa. Ha servido y ministrado a los santos en Cencrea, una ciudad portuaria cerca de Corinto. Y Pablo usa esta misma palabra cuando ella es una sierva de la iglesia. Podemos leerlo en 1 Corintios 3:5. Pablo dice: ¿qué es Pablo y qué es Apolo? Servidores por medio de los cuales creyeron. Es la palabra griega idéntica. Pablo usa la misma palabra en varias otras partes para describirse a sí mismo y a otros que predican el Evangelio. En cuanto a Febe, esta sierva, esta ministra de la iglesia en Cencrea, ella ministraba a las personas. Pablo dice: recíbanla. Es una palabra de honor, significa aceptarla, aceptar su ministerio. Él dijo: ayúdenla, indicando que ella debe asumir un rol de mando. Dijo: ayúdenla. Eso significa ceder ante ella, apoyarla y ayudarla, asumiendo un rol de apoyo. Pablo dijo que ella es una sierva, lo que literalmente significa que ayuda, protege o defiende. ¿En qué manera? No sabemos, pero sí era una mujer de estatus en la iglesia. Muchos estudiosos coinciden en que ella fue quien llevó esta epístola del apóstol Pablo a la iglesia en Roma. Llevó lo que ahora está en nuestra Biblia, el libro de Romanos, a la iglesia en Roma. La mayoría de los eruditos coinciden. Escuchen,
Nunca se ha transportado una carga más preciosa. Podrías tomar todos los barcos que han navegado en la historia del mundo, tomar todos los tesoros de esos barcos, reunir todo el oro que se haya visto en la historia del mundo, y no se acercaría en valor al libro de Romanos. No se le da una preciosa carga así a un torpe o a un creyente medio comprometido. Febe tuvo un papel importante en su iglesia en Cencrea, en Roma, y en la vida de la iglesia en todo el mundo. Ella no solo ayudó a Pablo, llevó esta epístola a los santos en Roma, que ha bendecido al mundo entero. Vaya, vaya, vaya. Gracias a Dios por Febe. Leemos más adelante Romanos 16, versículo 3. Saluden a Priscila y a Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, por arriesgarse ellos para salvarme. Tanto yo les agradezco como todas las iglesias de los no judíos. Saluden también a la iglesia que se reúne en su casa. Eran marido y mujer, Priscila y Aquila. Eran colegas en Cristo. Pablo dijo que ellos se arriesgaron. Sin ellos no tendríamos el Nuevo Testamento como lo tenemos ahora, porque Cristo no habría cumplido su ministerio. No tendríamos las Escrituras como las conocemos. Tuvieron este importante rol, ambos, marido y mujer. Pablo habla de la iglesia en su hogar. Tal vez pastorearon esa iglesia y la dirigieron. No podemos estar seguros. Pero es lógico que si alguien más fuera el líder o el pastor de la iglesia en su hogar, lo habría mencionado o reconocido. El mismo Pablo, cuando habla de saluden a la iglesia que está en su casa, pero no lo hizo. Creo que podemos asumir, y de nuevo es una suposición, que ellos dirigían esa iglesia. En 1 Corintios 16:9 menciona a la iglesia en su casa también. Leemos esto en Hechos capítulo 18, versículos del 24 al 26, y vemos que Priscila sí tenía la capacidad de enseñar, el don de enseñar. Hechos capítulo 18, versículo 24. Entonces un judío, llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras, llegó a Éfeso. Este había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Ahora, este hombre Apolos, él ya es elocuente y es poderoso en las Escrituras. Él está enseñando con precisión. Y ellos le explican las Escrituras, el camino de Cristo, el camino de Dios con mayor precisión. Gracias a Dios por Aquila, gracias a Dios por Priscila. Seguimos Hechos en el libro de Romanos, Romanos 16, versículo 7. Saluden a Andrónico y a Junias, mis parientes y mis compañeros de prisiones, los cuales son muy estimados entre los apóstoles y que fueron en Cristo antes de mí. Pablo dijo que ellos eran creyentes antes que yo. Bueno, Andrónico es un nombre masculino y Junia es un nombre femenino. En aquel tiempo ese nombre no era dado a los hombres. Y si eran hermano y hermana, o solo hermano y hermana en el Señor, o esposo y esposa, no lo sabemos. Pero Pablo dice que son notables entre los apóstoles. Eso puede tomarse de dos formas. De hecho, la forma en que está estructurado en el idioma original puede leerse de dos maneras. Ambos eran apóstoles, que Andrónico y Junia eran ambos apóstoles. O puede leerse que eran notables, que eran bien conocidos de los apóstoles, pero aquí estaban sufriendo por su fe en Cristo, por su fidelidad al Evangelio, como Pablo. Eran compañeros de prisión, pero obviamente eran personas prominentes en la iglesia. En el versículo 12 de Romanos 16, Pablo dice, saluden a Trifena y a Trifosa, las cuales trabajan en el Señor. Saluden a la amada Pérsida, la cual ha trabajado mucho en el Señor. Los tres son nombres femeninos. Todos son nombres de chicas y todas trabajaron mucho en el Señor. En Filipenses capítulo 4, versículos 2 y 3, Pablo dice, ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas mujeres. Tú ayúdalas,
que combatieron conmigo en el Evangelio, con Clemente también, y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Estas mujeres, Evodia y Síntique, trabajaron junto con el apóstol Pablo. Eran sus colegas y él dijo, oye, ayúdalas. Y aparentemente Evodia y Síntique eran líderes clave en la iglesia y ellas estaban en conflicto. No estaban de acuerdo en cuanto a algo. Si el diablo llega a entrometerse en la iglesia, intentará crear confusión ahí donde hay contiendas. También hay toda obra mala. La contienda abre la puerta al diablo. Y aparentemente estas mujeres intentan reparar las cosas y él dice, oye, ayúdalas. Dales apoyo para estar de acuerdo y lograr arreglar las cosas. Pero no podemos pasar por alto el hecho de que Pablo dijo que eran colegas, trabajaron mucho en el Evangelio y trabajaron con él en el Evangelio. Son mujeres de renombre, mujeres que imponen respeto, mujeres que en un grado u otro no sabemos qué hicieron, pero obviamente tuvieron importantes roles entre el pueblo de Dios. Entonces Dios unge a mujeres para el ministerio y las pone en roles importantes en su pueblo. Sí, así es. Salmo 68:11 dice, el Señor dio la palabra. Grande era la compañía de quienes la proclamaban. Ahora, una traducción ampliada lo dice así, el Señor dio la palabra de poder. Las mujeres que llevan y publican las noticias son grandes anfitrionas. Esa es una traducción exacta porque la palabra compañía no solo es una palabra hebrea de género femenino, literalmente significa mujeres. El Señor dio la palabra, grande fue la compañía de mujeres que proclamaron. Dios usa a las mujeres para proclamar su palabra. Mira, piénsalo, a quien Cristo se reveló primero, aparte de los apóstoles, fue a una mujer junto al pozo, ahí en Samaria. Y ella dijo, bueno, cuando el Cristo venga nos contará todo, y su vida era un desastre. Y Jesús dijo, oye, el que te habla soy yo soy el Cristo. Ella corre a la ciudad y les dice a todos, vengan a ver a un hombre que me contó todo lo que hice, ¿podría ser el Cristo? Muchas personas, hombres de aquella ciudad, creyeron en Jesús por su palabra, salieron en masa. Ahí Jesús dijo, levanten los ojos, miren los campos, ya están blancos por la cosecha. Obviamente hablaba de esta multitud que venía a verlo. Los apóstoles habían regresado de comprar comida y ve a esta multitud y dice, hay una cosecha que está lista y madura. Y bueno, ¿quién los alborotó? ¿Quién les llevó el mensaje? Fue la mujer del pozo, la mujer pecadora, cuando Jesús se cruzó en su vida y la cambió. Y habló de un pozo de agua viva que estaría en ella brotando para una vida eterna. El doctor Isaac Lesser, interesante, traduce este versículo en el Salmo 68, versículo 11. Fue un gran erudito hebreo. Lo traduce así, el Señor dio la buena nueva. Son publicados por mensajeras, una cantidad numerosa. Ahora, habiendo cubierto todo lo anterior, y hay mucho más de lo que quisiera hablar, pero viendo claramente que las mujeres pueden servir en un rol de liderazgo ministerial, debo decir que cualquier mujer casada con una familia tiene un llamado más alto, y eso tiene que ver con su casa. Es una vocación superior. El matrimonio y la crianza de sus hijos son su primera prioridad. Aquí están las prioridades de la vida. Número 1, tu relación personal con el Señor. Esa es la número 1. Una segunda, tu marido, si eres mujer y tienes ese llamado. Número 3, tus hijos y tu hogar. Número 4, cualquier otra vocación. Tengo una vocación de predicador, vocación de pastor de una iglesia. Mi primera relación es mi relación personal con Dios, luego con mi esposa, luego con mi familia y luego son los otros. No puedo cuidar de la esposa de Cristo si no cuido a mi propia esposa. No puedo cuidar de la casa de Dios si no puedo cuidar de mi casa. Para responder y cumplir ese llamado, el llamado al ministerio, el llamado al liderazgo, debe hacerse sin violar el llamado más importante de la familia y el cuidado de tu hogar. Escucha esto, es Tito, capítulo 2, versículos 3 al 5 de la
La versión New International Readers dice: de la misma manera, las mujeres mayores enseñan a vivir una vida santa. No deben decir mentiras sobre los demás. No deben dejar que el vino las controle. Más bien deben enseñar lo que es bueno. Entonces podrán aconsejar a las mujeres jóvenes que amen a sus maridos y a sus hijos. Las mujeres más jóvenes deben controlarse y ser puras. Deben cuidar bien sus hogares, deben ser amables, deben seguir la guía de sus maridos. Entonces nadie podrá decir cosas malas en contra de la palabra de Dios. Escucha, si tienes hijos en casa y sientes que estás llamada a predicar o algún rol de liderazgo, y tienes un esposo que trabaja o lo que sea, digamos que no eres una chica soltera, tienes un matrimonio y tienes una familia. El plan de Dios no es que otra persona críe a tus hijos. El plan de Dios no es que tengas hijos solos, que tengan que pasar sus días solos mientras tú estás cumpliendo con tu llamado. El plan de Dios no es tener una institución u otras personas criando a tus hijos. Esa es tu primera prioridad, es tu mayor vocación. Te ocupas de las necesidades de tu esposo, de tus hijos, de tu familia, y luego viene el ministerio después. Dios no le pide a nadie que sacrifique a su familia para predicar. Dios nunca me pidió que pusiera a mi familia en el altar del sacrificio y que lo sacrificara. Recuerdo incluso cuando Janet, mi esposa, y yo tuvimos a Harrison, nuestro primer hijo, y a los gemelos un poco después. Y a mi esposa le encanta enseñar la Biblia y la llamaban a diferentes reuniones de mujeres y ella rechazó eso por varios años. Algunas personas se ofendieron, no entendieron. Ella dijo: no, siento que mi primera vocación es estar aquí para mis hijos. Es para mi familia y es para mi hogar, y Dios nos bendijo por eso. Sí, las mujeres pueden desempeñar funciones ministeriales y ser usadas por Dios para hacer cosas importantes. Lo vemos en las Escrituras. Pero el matrimonio, los hijos y el hogar son lo primero. Muy bien. Espero que haya sido de bendición haber desafiado tu mente. Estudia para mostrarte aprobado ante Dios. Sé como los de Berea que diariamente escudriñaban las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Dejemos que la palabra de Dios sea la autoridad final en nuestra vida. Oro para que lo mejor y más rico de Dios sea tuyo siempre, amigo. Eres amado por Jesús. Dios te bendiga. Agradecemos a los amigos y donadores que hacen posible este programa. Para más información e inspiración, visita bailesconley.com.